Nos disponemos en esta mañana para abrir nuestras Biblias en la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículos 35 al 39. Hebreos, capítulo 10, versículos 35 al 39. Dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gracias, Padre amado, Padre celestial, te damos por este día maravilloso y por esta palabra que hoy tú nos traes. Te pedimos, Señor, que nos des la iluminación de tu Santo Espíritu, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y el tema de hoy es: no pierdas tu confianza en Dios. Muchas veces nosotros, por las circunstancias, las situaciones que nosotros atravesamos, tendemos como creyentes a debilitarnos en la fe. Pero hoy el Señor quiere que entendamos que no debemos perder nuestra confianza en Él. Aunque haya muchas ocasiones en donde nos sintamos física y mentalmente agotados, cansados, aunque haya veces en que usted diga no puedo más, lo que no podemos perder es la confianza en el Señor. Usted puede perder cualquier cosa menos su confianza en el Señor, porque la Biblia nos enseña en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradarle. Entonces, si nosotros queremos caminar con Dios, vivir una vida agradable delante del Señor, tenemos que aprender a creer en Él, a creer a su palabra, porque el justo por la fe vivirá. Muchas veces cuando estamos así, tan debilitados por las circunstancias que nosotros atravesamos, es cuando el enemigo más nos ataca. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo 4, en la tentación de Jesús? Había el Señor Jesús pasado 40 días, 40 noches sin comer ni beber nada. Él físicamente estaba agotado, estaba ya en su límite. Y es cuando el diablo se le presenta a Jesús a tentarlo, porque el diablo nos tienta más que todo en esos momentos de debilidad. Porque el enemigo, como dice Juan 8:44, dijo el mismo Señor Jesucristo hablando de Satanás: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, mentira habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo siempre va a hablar mentira y nos va a meter pensamientos de derrota, pensamientos que a usted lo va
a debilitar. ¿Qué le dijo al Señor Jesús? Satanás. ¿Se acuerdan ustedes? La tentación. Mateo 4. Si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Usted cree que Jesús no podía hacerlo? Sí, claro. Él podía, con una palabra, con un pensamiento, podía transformar esas piedras en pan. Él pudo haberlo hecho, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él estaba sometido a Dios, a su Padre. Y aunque fue tentado, él no cayó, porque él había entendido que hacer la voluntad del Padre estaba por encima de todo. Amén. Y así nosotros, cuando estemos en esos momentos de debilidad, en esos momentos de tristeza, de depresión, podamos nosotros mantenernos firmes, creyendo al Señor, sometidos a Él, no saliéndonos de la voluntad de Dios, porque muchas veces nos sentimos tentados a salirnos de los caminos del Señor, pero el Señor, Él tiene cuidado de nosotros, y Él es un Padre que cuando tendemos a salirnos, Él nos hace entender, nos disciplina y nos azota cuando es necesario. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros, en medio de toda esta situación que nosotros estamos atravesando, ya sea personalmente, familiarmente, como nación, que también estamos atravesando un tiempo difícil, podamos nosotros mantenernos firmes en esa confianza delante del Señor, hermanos. Porque si nosotros, en medio de nuestras dificultades, abandonamos nuestras batallas, nuestra pelea, entonces, ¿qué sería de nosotros? El Señor no quiere que tiremos la toalla, porque abandonar la batalla en la carrera que tenemos por delante es el peor error que podemos nosotros hacer. Lo mejor que podemos hacer nosotros es mantenernos firmes, pese a las circunstancias, pese a los obstáculos, a los problemas. Manténgase firme, no afloje, confíe en el Señor. Si usted ha confiado en un hombre que le ha fallado, ¿por qué no hacerlo con el Señor, quien es fiel? Porque Jehová Dios es fiel, nuestro Dios es fiel, es decir, Él nunca nos fallará. Los hombres fallarán, cada uno de nosotros vamos a fallar, como padres, como esposos, como madres, como esposas, vamos a fallar como personas, como amigos, porque somos seres humanos. Pero hay alguien que no va a fallar nunca, y es nuestro Señor Jesucristo. Él está ahí y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ojalá nosotros podamos, al final de nuestros días, poder decir lo que Pablo dijo una vez en 2 Timoteo 4:7. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Pablo fue un hombre perseguido, azotado, lo metieron a la cárcel, hicieron con él lo que quisieron, pero él se mantuvo firme hasta el final. Y a víspera de su muerte, él pudo expresar estas palabras: he peleado la buena batalla. Porque la vida en Cristo, la vida cristiana, no es color de rosa, es una pelea diaria contra la carne, contra el mundo, contra Satanás. También es una carrera que tenemos que correr, en donde van a haber obstáculos, y el Señor nos llama a que lleguemos a esa meta del supremo llamamiento, que es en Cristo, que podamos llegar victoriosos un día, al final de nuestros días, que podamos mantenernos firmes, como lo hicieron los
santos hombres de la antigüedad, como lo hizo el apóstol Pablo, que fue el que escribió esta carta a Timoteo, y podamos nosotros seguir adelante sabiendo que es el Señor quien nos sostiene y que tiene el control de todo. Dice aquí en el versículo 35 del pasaje que estamos mirando en esta mañana en Hebreos 10: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Era una iglesia atribulada, pasaron hambre, desnudez, personas que los habían desheredado, porque los judíos, cuando uno de los miembros de su familia no sigue el judaísmo y se convierte al cristianismo, lo desheredan, lo sacan de la familia. Y esta iglesia, además de que estaba siendo perseguida, estaban pasando necesidades porque muchos de ellos no tenían nada. Y parece ser que estaban perdiendo su confianza en el Señor, como muchas veces nos pasa a nosotros cuando atravesamos esos momentos difíciles, esos momentos duros, porque todos vamos a tener que atravesar tarde o temprano valles de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23. Vamos a tener que pasar situaciones difíciles y Dios las permite con un propósito, para que nosotros a través de esas circunstancias podamos aprender a conocer más a Dios y a depender más de Él y nuestro corazón sea tratado. Pero a veces nosotros no entendemos por qué es que nos pasan ciertas cosas, pero Dios tiene el control de cada circunstancia, de cada situación. Lo que está pasando en Colombia, hermanos, no nos alarmemos, no nos inquietemos. Todo esto tiene que ocurrir, no solamente en Colombia, en el mundo. Por eso Jesús, cuando en Mateo 24 les hablaba de los tiempos finales, Él les decía: no se vayan a inquietar, porque en los últimos tiempos habrán guerras, rumores de guerras, habrá persecución, falsos profetas, habrán terremotos, y todo eso es lo que hemos estado mirando en estos 2000 años desde Cristo hacia acá, y cada vez se va intensificando todo esto. ¿Qué debemos hacer nosotros, la iglesia? Orar más que nunca, no ser indiferente a esta problemática, no. Como cristianos tenemos que denunciar con la palabra del Señor toda injusticia del gobierno, toda injusticia también que está haciendo el pueblo, destruyendo la infraestructura de muchas ciudades. Tenemos que levantar nuestras voces con la palabra de Dios, porque nosotros somos la única luz y sal de esta tierra, y debemos estar orando por nuestros gobernantes para que el Señor toque sus corazones y ellos se arrepientan y ojalá puedan conocer al Dios vivo y puedan hacer lo que es correcto. Pero no podemos ser indiferentes a la problemática de Colombia, pero tampoco podemos nosotros dejarnos afectar negativamente, desesperarnos, porque nosotros dependemos de Dios. Nuestro socorro es Él. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos dirige. Él tiene el control de cada situación, no solamente de lo que ocurre a nuestro alrededor, aquí en nuestro país, en el mundo, en nuestras vidas, sino en nuestra familia, en nuestra economía. Él tiene el control de todo. Lo que tenemos que hacer es no perder nuestra confianza en el Señor, como lo estaban haciendo estas personas. ¿Por qué no debemos perder esa confianza en el Señor? Porque
Cuando confiamos en el Señor, hay galardón. Por eso dice aquí, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es decir, que el confiar en el Señor es lo mejor que podemos hacer. Hay galardón. Y esta palabra lleva la idea de que hay un pago por la labor presente, por lo que estamos haciendo en el Señor como iglesia. También esto quiere decir que hay un reembolso por los gastos pasados, por todo lo que hemos hecho en el pasado para la gloria y honra del Señor. Esto quiere decir también que el Señor provee reparación por injusticias que hayas recibido en tu vida. El Señor es justo y da la paga a cada quien conforme a sus obras. Y también da la idea de que hay recompensa en el futuro, hermanos. Hay recompensa para cada uno de nosotros. Por eso no debemos perder nuestra confianza, hermanos, en el Señor. Aunque parezca que todo se haya perdido, aunque parezca que ya no haya esperanza, no pierdan su confianza en el Señor. Estos judíos de la iglesia primitiva, que hacían parte de la iglesia del primer siglo, ellos pudieron haber visto lo mismo, un panorama desolador, el imperio romano persiguiéndolos, pasando hambre, desnudez. Seguramente estaban en una situación peor que la de nosotros. Ellos estaban ya muy debilitados y estaban ya perdiendo la fe. Pero es aquí cuando el Señor les dice, no pierdan su confianza en el Señor, que hay galardón, hay premio para aquellos que se mantienen firmes creyendo en el Señor, hermanos. Hay galardón para nosotros. En Apocalipsis 22, versículo 12, dice, he aquí yo vengo pronto, hablando el Señor Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesucristo viene pronto por nosotros, por su iglesia, y no viene con las manos vacías, viene con galardón. Hermanos, por eso como iglesia tenemos que, ahora más que nunca, permanecer más firmes, más y más firmes, seguir nuestros lomos, vivir más y más para el Señor, santificarnos cada día más y más, porque el Señor viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Estos son tiempos en donde no debemos temer y confiar más en el Señor y saber que Él viene pronto de los cielos. Y esa era la esperanza de la primera iglesia, en el primer siglo, que Jesús venía por ellos. Pero al ver que Jesús no venía y pasaba el tiempo y los problemas y las circunstancias a veces se les empeoraba más y más, ellos ya estaban debilitados y decían, no, esto parece que no sirve. Y no es así, hermanos. Confiar en el Señor es lo mejor que podemos hacer. Tiene premio, tiene galardón. En Hebreos 6:10 dice también la palabra del Señor algo también muy importante con respecto a esto. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios tiene en cuenta lo que tú haces por Él, por su obra,
por los santos de Dios, por cada uno de tus hermanos, cada cosa que tú haces por ellos. Cuando tú ves a un hermano tuyo afligido y vas y le das una palabra de aliento, oras por él, le ayudas aún económicamente si está mal económicamente, cada cosa de esas el Señor la tiene en cuenta. Y dice aquí que Él no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Él no es injusto, es decir, Él da la paga a cada uno conforme a su obra. Por eso, hermanos, hagamos lo que es correcto. Oremos unos por otros, ayudémonos los unos a los otros, porque el Señor viene con galardón. Esperemos al Señor con alegría. La Biblia también nos enseña en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busca. ¿Te das cuenta? Cuando creemos al Señor, cuando nos acercamos a Él en esa actitud correcta, creyendo a Él, vamos a recibir galardón. Dios no nos va a dejar tirados. Cuando confiamos en Dios, Dios honra nuestra fe. ¿Y cómo la honra? Contestando nuestras oraciones conforme a su voluntad, ayudándonos. Descanse en el Señor, hermano. Descanse, descanse. No se angustie. No deje que el afán y la ansiedad, el estrés tome lugar en su corazón, que el miedo domine su vida. Confíe en el Señor. Dios no lo va a dejar solo. Dios no lo va a dejar ahí tirado en su situación. No, confíe. El Señor lo va a levantar tarde o temprano, porque Él no dejará para siempre caído al justo. Y Él proveerá lo que tenga que proveernos, hermanos. En Filipenses 4:19 dice Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Todo lo que os falte, dice aquí, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Si la palabra del Señor lo dice, es porque es así, hermanos. Él suplirá todos sus faltantes, espirituales, emocionales, naturales. Me hace falta para esto. Mire, si le hace falta algo, acérquese al Señor en humillación, gima. No se humille ante los hombres, humíllese delante del Señor y busque al Señor en oración. Derrame su corazón con un corazón sincero. Pídale. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá, dice el Señor en su palabra. No se quede ahí tirado usted en su angustia, en su autolástima, como algunos que tienen hasta lástima de ellos mismos. No, hermano, esa no es la actitud. Confíe, levántese, sepa que Dios es grande, es poderoso y que Él puede sacarlo de donde usted está. Usted tiene que creer al Señor, confiar en Él y esperar, hermano. Pero a nosotros no nos gusta esperar. Ese es el problema. No nos gusta esperar y a veces le pedimos al Señor: Señor, por favor, sácame rápido de esta. Yo no quiero más. No le pida eso al Señor. ¿Sabe por qué? Porque eso está denotando impaciencia. Y Dios, cuando lo ve a uno así impaciente, nada. Lo mejor que podemos hacer es, como decía una propaganda hace unos años atrás: respire, cuente hasta 10. ¿Sí? Y cálmese primero que todo, y ore. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El Señor nos ha dejado su paz para que vivamos
experimentando esa paz. Pero tenemos que perseverar nuestros pensamientos en Él, porque si sus pensamientos perseveran en el mundo, en las cosas del mundo terrenales, usted se va a llenar de angustias. Usted se la pasa viendo noticias. Yo no digo que no vea noticias, entérese, porque hay que estar enterado de la situación, ¿no? Para orar, hoy más que nunca. Pero si usted es de las personas que solo mira noticias y noticias y noticias y no lee este libro donde están las noticias celestiales, entonces usted se va a angustiar. Desde tempranito usted va a salir angustiado de su casa al trabajo. ¿Por qué? Porque en vez de leer la Biblia, primero que todo, lo que hace es prender las noticias y escuchar las malas noticias. No, lea primero las buenas noticias. Y cuando escuche las malas en las noticias, usted, no, hay buenas noticias para mí y para todos aquellos que confían en el Señor. Tranquilo, tranquila. El Señor es bueno y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pablo también dijo en 1 Corintios 9:7 las siguientes palabras. Dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Es decir, Pablo aquí, hablando y defendiendo su ministerio, dice que todo aquel que trabaja tiene una recompensa. Si usted está en esta iglesia trabajando en la obra del Señor, trabajando para su reino, usted va a recibir recompensa. Esa recompensa el Señor lo va a ayudar, porque usted ha permanecido en Él, ha estado ahí. Todo trabajador es digno de su salario. Mire, yo lo he podido experimentar en mi vida, hermanos, créanme. En medio de toda esta crisis, recuerdo, hace un año estábamos nosotros en pleno confinamiento, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuarentena total, todos ahí como encuartelados, no sabíamos ni qué hacer, y ahora qué va a pasar. Y usted miraba todo oscuro, y créame, a mí pudo llegar en un momento el temor. Y yo dije, pero Señor, ¿y ahora? Pero mire que durante todo ese tiempo, que fueron como 6 meses que estuvimos nosotros encerrados, no podíamos ni congregarnos. Yo hacía las reuniones aquí virtuales, algunos de ustedes se conectaban y todo eso, pero mire, yo les doy mi testimonio. En todo ese tiempo pude ver la mano de Dios, su misericordia proveyendo. No me faltó. Fue impresionante. Y yo sé que ustedes pueden decir lo mismo, cómo Dios los sustentó. Y eso es bueno recordarlo, porque a veces nos olvidamos de que Dios nos ha sustentado. Nos olvidamos, somos fácilmente olvidadizos, nos olvidamos, y cuando vienen las dificultades, ay no, ¿y ahora qué voy a hacer? No, Dios te seguirá sustentando, así como lo ha hecho en el pasado. Te seguirá sosteniendo, te seguirá ayudando. Pero hay que tener la actitud correcta. Hay que humillarnos delante de Él y confiar en Él. Por eso dice: no perdáis pues vuestra confianza en el Señor, que tiene un grande galardón. Permanezca firme en la fe, sin fluctuar, confiando en Él, confiando en su palabra, obedeciéndole, firme, que los galardones van a llegar a su vida. ¿Sabían ustedes que un día, cuando el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento de la iglesia, nos vamos a encontrar con Él en las alturas, y lo primero que vamos nosotros a recibir son galardones en el tribunal de Cristo? Y ahí va a evaluar el Señor nuestra vida, todo lo que hicimos desde nuestra conversión hasta nuestra muerte, hasta cuando el Señor venga por nosotros.
y cada quien recibirá conforme a su obra. Premios, galardones. Es hermoso. Por eso debemos mantenernos firmes, hermanos, porque Dios es un Dios justo y Él premia y honra a aquellos que confían en Él y en su palabra, a aquellos que le obedecen y se someten a Él. Amén. Entonces, vivamos firmes profesando esa fe que hemos recibido a través de su palabra. Y en el versículo 36, ahí en el pasaje donde nos encontramos, en Hebreos 10, 36, dice: porque es necesaria la paciencia. Hace un momento les decía a ustedes que a nosotros no nos gusta esperar. Somos muy impacientes, queremos que las cosas se nos resuelvan ya. Que Dios sea como Aladino y la lámpara maravillosa, que se aparezca el Señor: oh amado hijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y usted diga: esto, quiero esto, y Dios le va a conceder. No, Dios no es así. Dios no es así. Dios es un Dios que lo describe la Biblia: temible. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios justo, que castiga la maldad. Es un Dios que también ama. Es un Dios misericordioso, pero no es un Dios que nosotros podemos manipular. No es un Dios que podemos manejar a nuestro antojo, ¿no? Aunque Él sea amoroso con nosotros y misericordioso, porque Dios es un Dios soberano. Él es un Dios poderoso y Él sabe lo que hace en nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer, hermanos, en una situación difícil es, primero que todo, siga confiando en el Señor, no pierda su confianza en el Señor. Y segundo, tenga paciencia. Tenga paciencia. No se desespere. Esta palabra paciencia es la palabra griega upomone, que significa permanecer debajo. Es decir, cuando la Biblia nos dice que tengamos paciencia, es que nosotros nos quedemos quietos, permaneciendo debajo de esa presión en la que nosotros nos encontramos. Usted se mantiene firme, quieto, 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 a pesar de las circunstancias difíciles, de su situación terrible. Usted sigue quieto, esperando en el Señor, en su voluntad. Eso significa ser paciente, permanecer debajo, saber esperar, aguantar, para que ahí, cuando estés esperando, hagas la voluntad de Dios. Por eso dice aquí: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El Señor quiere vernos creyendo a Él, a sus promesas, pero también esperando en Él, haciendo su voluntad. Porque en el momento en que tú recibes la promesa del Señor, hasta el momento de su cumplimiento, hay un tiempo, corto, mediano o largo. Solo Dios sabe, ¿no?, el tiempo. Son los tiempos de Él. ¿Sí? Hay un tiempo. Y durante ese tiempo debemos saber esperar, haciendo su voluntad. Eso es lo que dice aquí. Debemos hacer su voluntad. Entonces son dos cosas que tenemos que tener: fe y paciencia, para que podamos ver las promesas de Dios. Hebreos 6:12. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia, hermanos, debemos tener para que se cumplan las promesas de Dios en su vida. Crea y aguante, y espere y aguante. Mire,
A veces, cuando las cosas se ponen peor, lo que tendemos a hacer nosotros es tirar la toalla, no querer más, ¿cierto? Pero cuando las cosas se ponen peor es porque ya así está casi que miramos la luz del túnel, como dicen. Por eso es importante que nos mantengamos firmes, no importa cuán dura sea la presión sobre tu vida, la presión de tus problemas. Aguante, sea paciente, haga la voluntad de Dios, es decir, obedézcale a Él. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Primero que todo, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:16, Primera de Tesalonicenses 4:2-4 y Romanos 12:2. Seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Apártese de toda impiedad, de toda inmundicia. Apártese del pecado. Arrepiéntase. Si usted está haciendo mal, deje de hacer lo malo. Arrepiéntase. Cambie su manera de pensar. No siga haciendo lo malo, apártese, santifíquese, dedíquese más y más al Señor. Porque Dios es santo. Por eso debemos ser nosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Estos son los tiempos, como dice el Apocalipsis, que el que es santo, santifíquese todavía. Pero el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, esta es la época en donde los que son verdaderos hijos de Dios se van a santificar más y más, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa es la época en donde los que no son de Dios se van a ir más y más hacia el pecado y se van a corromper más y más. ¿No se da cuenta actualmente la generación que estamos viviendo? Sobre todo esa generación del 2000 hacia acá, la juventud. Terrible, ¿cierto? Duro. Nunca se había visto tanta inmoralidad como se ha visto en estos tiempos, con toda la agenda esa de LGTBI, con la ideología de género, con jóvenes desde temprana edad en fornicación, embarazos no deseados. Terrible. Ayer yo hablaba con una persona que trabaja en el sector de la salud y esta persona me decía que cada vez las pacientes que llegan al hospital para maternidad, para dar a luz, eran menores y más menores, niñas de 9, 10 años, hermano, 11. Terrible, ¿cierto? Yo me quedaba con la boca abierta. Es tremendo. ¿Por qué? Porque esta es la última generación, la que estamos viviendo, la generación, según Mateo 24:32 en adelante, la generación de la higuera. ¿Quién es la higuera? ¿Saben ustedes? Israel. Y la higuera ya reverdeció el 14 de mayo de 1948. ¿Y sabe lo que dice el Señor Jesús en Mateo 24? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, es decir, hasta que venga el Señor. ¿Cuánto es una generación en la Biblia? Según el Salmo 90:10, dice 70 y lo más robusto hasta 80. Pongámosle 80 años. 80 años, una generación. Si usted le suma al 48, 80 años, ¿nos da cuánto? A ver, matemáticos. 2028. Estamos ya en los últimos años, hermano. Estamos ya en la última generación y la gente vive como si no existiera Dios. Y veo gente en las iglesias que están en las iglesias, pero parece que ni siquiera
creyeran en el Señor, porque siguen en su maldad, como si nada estuviera pasando, hermanos, y está pasando. Y este mundo se está hundiendo más y más. Hay que orar, sí, hay que orar y mucho. Yo les digo, como pastor de esta iglesia, hay que orar mucho por los gobernantes, por Colombia, por todo esto, que el Señor tenga misericordia, porque hay muchas almas que han de ser salvas todavía, y a través de esta situación el Señor está preparando los corazones de muchas personas para que le reciban, porque ya el cuerpo de la iglesia se está completando, y cuando ya el cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, perdón, que es la iglesia, se complete, el Señor viene y nos quita de este mundo. Y una vez que seamos quitados, entonces el ministerio de la iniquidad se manifestará con todas sus fuerzas, según 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y lo que hoy miramos no es nada para lo que viene, porque el juicio tiene que venir sobre este mundo impío. Y es lo que tenemos que decirle a la gente, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, que crean en Jesucristo, porque el juicio viene pronto sobre este mundo, hermanos. Este mundo va a ser tan sacudido que van a haber terremotos, guerras, la gente se va a matar unas a otras, una cuarta parte de la población morirá, las aguas se contaminarán, no habrá agua potable, no habrá alimento, habrán maremotos, todo será contaminado y la geología del planeta será totalmente cambiada. Esos son los tiempos que vienen para esta tierra. Y esto es simplemente la abreboca, la preparación de lo que viene, hermano, que es muy terrible. Por eso, sigamos orando unos por otros como iglesia, sigamos orando por los gobiernos, porque la Biblia nos manda que oremos por ellos y permanezcamos firmes. Aunque las cosas se pongan color de hormiga, no pierda su confianza en el Señor. No la pierda. Firme, porque Dios no nos va a dejar solos en esto. Él nos va a dar la fortaleza para poder superar cada circunstancia, y cuando el juicio venga sobre la tierra, el Señor, venga para acá, mi iglesia, voy a tratar con Israel y con todas las naciones de la tierra en estos últimos 7 años, pero la iglesia estaremos nosotros con el Señor. Por eso démosle gracias al Señor, hermano. Entonces, la voluntad de Dios es que seamos santos, que cada vez nos santifiquemos más, que nos apartemos más y más para Él, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. También la voluntad de Dios es que estemos alegres, que oremos sin cesar, dando gracias por todo. 1 Tesalonicenses 5, de 16 al 19. Estemos alegres, hermanos, no esté amargado, gócese en el Señor. Dios tiene el control, no se preocupe, gócese, alégrese, ore sin cesar, lo que les decía, no dejemos de orar, dando gracias a Dios por todo. Por todo. No dejemos de dar gracias al Señor. Gracias, Señor. Todos los días. ¿Qué hace usted cuando se levanta? Ora dando gracias a Dios. Eso debemos hacer. Eso. Porque un corazón agradecido, un corazón que reconoce a Dios, es un corazón agradecido, es un corazón que da gracias a Él por todo. Dile gracias, aún por sus pruebas y dificultades. Dile gracias, el Señor sabe lo que hace. También la voluntad del Señor es que nos sometamos a las autoridades superiores. Romanos capítulo 3. Debemos someternos a la autoridad. ¿Qué significa eso? Hermanos, que debemos reconocer la autoridad que Dios ha colocado en esos gobernantes, sean buenos o malos. La Biblia aquí nos dice, si son buenos, sométanse, ¿no? Sométanse a todas las autoridades superiores. Sometámonos, respetemos las autoridades superiores. ¿Qué podemos hacer?
ser la voz, como iglesia, ser la voz moral de Colombia, la voz, la conciencia de Colombia, la voz moral de Colombia, y denunciar, claro, la corrupción. Hay que predicar y denunciar con la palabra del Señor eso que hacen los políticos, pero no debemos denigrarlos, no debemos insultarlos, porque la Biblia no nos llama a eso, sino a orar. Algunos me han preguntado, pastor, ¿y los cristianos podemos salir a marchar, salir a protestar? Sí lo podemos hacer, pero con altura, con altura, con cultura, orando, no dañando las cosas de la ciudad. No, usted puede como cristiano hacer un juicio de valores y decir, no, qué mal, este gobierno muy corrupto, sí. Hacer un juicio de valores, pero tampoco denigrar, como algunos cristianos veo yo en las redes sociales, cómo denigran a las autoridades. ¿Cómo las denigran? Insultándolos, diciéndoles palabras soeces. ¿No ha visto usted en las redes sociales? Poniéndole sobrenombre al presidente. Eso no se puede hacer. Nosotros como iglesia no podemos caer en esa actitud. Ojo, cállese la boca más bien, porque si ustedes estuvieran en ese puesto allá, de seguro no lo haría mejor. Pero usted acá abajo, creyendo que va a arreglar el país con sus palabras. No, usted no arregla. Mire su casa. A veces ni algunos de ustedes ni ha podido con su casa y ahora quieren arreglar el país con habladurías y bla, 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 bla. No, hermano. A veces no debemos hablar ni de lo que sabemos, ni de lo que no sabemos. Tengamos temor de Dios. Lo cierto es que han habido mucha injusticia por parte del gobierno, sí. Es una sociedad terrible, corrupta, pero no podemos llegar a ese límite de insultar, de denigrar, no. Hay que orar por ellos y pedirle al Señor que toque sus corazones, y nosotros, como esa conciencia del pueblo, como iglesia, sí podemos denunciar con la palabra del Señor, someternos a ellos, pero no en las cosas en que ellos violen la palabra del Señor. Por ejemplo, si el gobierno dice sí al aborto, ¿usted debe someterse a eso? ¿Como iglesia? No. Con la palabra del Señor, no. Porque somos la luz y la sal de esta tierra, y con la palabra del Señor denunciamos no al aborto. Sí a la agenda LGTBIQ, dice el gobierno. ¿Usted qué debe decir como iglesia? No es que como Romanos 13 dice que debemos someternos, sí, a la agenda LGTBIQ. No, porque eso viola la palabra del Señor. No debemos someter a los gobiernos siempre y cuando ellos no violen la palabra del Señor y no se salgan de los lineamientos y principios bíblicos. Amén. Pero debemos someternos, y de buena manera, a ellos, orar mucho por ellos, como la Biblia nos enseña. Orar por los reyes, por los gobernantes, por los que están en eminencia. Necesitamos orar mucho también por ellos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No es solamente que seamos santos, que estemos alegres, orando sin cesar, dando gracias por todo, no solamente que nos sometamos a las autoridades superiores, sino que hagamos el bien. Primera de Pedro 4:19. Hagamos el bien, hermanos. Es tiempo de hacer el bien. Nada de salir por ahí que a romper vidrios y a manifestarse. Aunque ustedes no lo crean, han habido cristianos metidos en esa situación. Cristianos entre comillas, porque uno no sabe realmente ahí. ¿Sí? Hagamos el bien a las personas, ayudemos a las personas necesitadas, ayudémonos los unos a los otros, hagamos el bien. También la voluntad del Señor, por último, es que llevemos una vida llena de fruto. Hermano, que se le vea el fruto a usted en su vida. Si usted dice que es cristiano, que sea así, hermano.
Eso se tiene que ver. Si usted mira un árbol y tiene fruto, el fruto se le nota, ¿o no? Usted mira un árbol, yo recuerdo cuando vivía en el Altico, al frente había un árbol de mango, y ese árbol de mango era bastante grande y llevaba mucho mango, llegaba tanto mango que la gente en la calle cogían un palo y les tiraban para coger el fruto. Y desde acá, del otro lado de la avenida, yo miraba el fruto de ese árbol y la gente llegaba por ese fruto. Así tenemos que ser nosotros, como ese árbol de mango, lleno de fruto, que se note el fruto de tu vida. ¿Y sabe lo que pasa cuando uno tiene fruto? La gente va a llegar por ese fruto, a comer de ese fruto, de lo que tú estás produciendo. ¿Y qué fruto es lo que el Señor quiere que tengamos? Gálatas 5:22. Amor. ¿Cómo estamos en el amor? Gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza. Contra tales cosas, dice Pablo en esa carta, no hay ley. Eso es lo que se tiene que ver, que se te note lo cristiano. Entonces, hermanos, es importante, escuchen bien, que no perdamos nuestra confianza en el Señor, manteniéndonos pacientes, esperando en Él, y mientras esperamos en Él, haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Ahí, esperando en Él, pero siendo santos, como Él es santo. Siendo alegres, orando sin cesar, dando gracias por todo, sometiéndonos a las autoridades superiores, haciendo el bien y llevando mucho fruto. Si usted está en ese punto, confiando en el Señor, siendo paciente y haciendo su voluntad, las promesas de Dios van a llegar a su vida. Se van a cumplir, hermano. Se va a cumplir todo lo que Dios le ha prometido. Dios va a levantar tu vida, va a restaurar tu casa, tu economía, te va a ayudar a pagar esas deudas, te va a sanar tus enfermedades, tus dolencias. Todo eso lo tenemos en Cristo Jesús, pero tenemos que creer en esas promesas, tenemos que esperar en el Señor, no desanimarnos, haciendo su voluntad. Y dice, ya para terminar, en el versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando de la venida del Señor. El Señor viene pronto. Solo esperen un poquitico, esperemos un poquitico, que Él va a venir. Y un día vamos a decir, adiós mundo cruel, más nunca te veré. Todos nuestros problemas, todo usted lo va a dejar aquí abajo, y cuando usted esté allá en la gloria del Señor, cuando estemos allá, hermanos, va a ser tan grande el gozo, la alegría, que nos vamos a olvidar aún de lo malo que pasamos acá abajo. Hermanos, eso no se preocupe, gócese en el Señor, porque lo que nos espera es glorioso, es poderoso, es precioso. Y es lo que aquí Pablo, que creo que fue el que escribió esta carta, la carta de Hebreos, le dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, siga creyendo. Si usted es un justo verdaderamente, usted va a vivir por fe, no viva por vista. Si las cosas se ponen cada vez peor, la nevera usted la mira así como esos glaciares del Polo Norte, agua y hielo. A veces sería bueno como poner un osito polar ahí de adorno. Si usted mira así, la nevera no importa, gócese, Señor, tú me proveerás, tú eres mi ayudador, tú eres mi proveedor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Y siga creyendo, que se le está sonando la barriga, siga creyendo que el Señor no lo va a dejar desamparado. Siga creyendo,
confíe, sea paciente, permanezca firme hasta el final. Porque dice aquí, versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Mire, no retrocedamos, ni de chiste. No vaya a tirar la toalla. Permanezca firme. Ay, no, ya yo no tengo ni ganas de ir a la iglesia. No. Error, bombillo rojo, como dice. No. Mire lo que dice Hebreos 2:1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Por eso es que debemos mantenernos firmes, amados hermanos. No podemos darnos el lujo de menguar y de retroceder, porque dice aquí el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, los que somos verdaderos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, no vamos a retroceder, porque está dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos mantiene de pie, firme. El Espíritu Santo, el sello de la promesa del Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdidos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos nosotros, los hijos de Dios, los que perseveramos. Primera de Juan 5, 4 al 5 dice, Primera de Juan 5, 4 al 5, porque todo el que es nacido de Dios, o sea, todo verdadero cristiano, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, todo verdadero cristiano va a vencer al mundo, va a permanecer firme, va a poder caer en algunos momentos, desanimarse, pero como tiene al Espíritu Santo de Dios, como ha creído en el Señor y ha nacido de nuevo, el Señor por su gracia lo va a preservar hasta el fin. Lo va a mantener firme hasta el fin, hermano. Y vamos a estar firmes hasta el fin, hasta cuando Él venga. No retroceda, porque eso no es de cristianos. Y eso no agrada al Señor. Antes bien, para adelante, hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Porque Él ya venció en esa cruz. Y esa victoria es nuestra ahora. Y hemos sido llamados a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Eso les digo a todos ustedes. Ustedes más que vencedor, han sido llamados a ser más que vencedor. Siga adelante. Aprovecho este momento para felicitar a las mamás que han sido mujeres que han sido esforzadas, han sido valientes. Criar a los hijos no es fácil. Muchas de ustedes les ha tocado las verdes y las maduras. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin felicitarlas en su día. Creo que es hoy el día como oficial, aunque todo el mes está de celebración. De verdad que les deseo lo mejor a ustedes, que el Señor las siga fortaleciendo, las siga ayudando en su tarea, porque no es fácil, y a cada uno de nosotros como iglesia, porque estos son los tiempos más difíciles los que estamos viviendo, pero Dios nos sostendrá con su gracia y con su amor. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Gracias, Padre Celestial, te exaltamos, te bendecimos en esta noche, en esta mañana, Hoy queremos agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas, porque tú has sido bueno con nosotros. Hoy tenemos la Santa Cena. Vamos a prepararnos
Si usted ha preparado su ofrenda al Señor, tómela en su mano derecha, su ofrenda. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, de lo que hemos recibido, y te damos a ti. Bendice las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preparémonos para celebrar la Santa Cena. Este es un momento muy especial, solemne. No podemos hacerlo a la ligera, sin preparación. Debemos hacerlo con entendimiento. Esto es algo muy sagrado, lo que hoy vamos a hacer. Es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, en donde nosotros recordamos la muerte y resurrección del Señor y también su segunda venida. Es un momento muy especial en donde recordamos lo que Él hizo por nosotros. El vino representando la sangre que fue derramada para perdón y remisión de nuestros pecados, y el pan que representa el cuerpo de Cristo que fue entregado en esa cruz por nosotros. Gracias, Señor. Primero que todo vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a ponernos a cuentas con Él. Padre Celestial, perdona, Señor, nuestras deudas, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lávanos, límpianos, Señor, de todas nuestras iniquidades, de todas nuestras rebeliones. Lávame, Señor, purifícame con hisopo. Seré más blanco que la nieve, así como decía el rey David. Límpianos, lávanos con tu sangre preciosa, Señor. No queremos vivir más y más en pecados. Arrepiéntete, dice el Señor. Pídele perdón al Señor por tus pecados, por tus rebeliones. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras rebeliones. Lávanos más y más. Gracias, Señor, por este tiempo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, gracias por tu sacrificio en esa cruz. Pueden comer del pan. Y asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Sí, Señor, hoy tomamos esta copa de vino en memoria de ti, de esa sangre que fue derramada para remisión de nuestros pecados. Pueden tomar el vino. Gracias, Señor. Recordamos ese pacto que tú has hecho con nosotros, el pacto de sangre que fue sellado con tu sangre preciosa en esa cruz. Recordamos tu sufrimiento, tu muerte en esa cruz. Recordamos, Señor, que tu sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados, pero que también tú resucitaste
para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Levanta tus manos en esta mañana. Adórele al Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Te bendecimos. Gracias. Gracias, gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Hoy coloco en tus manos mi vida, mi familia y todo lo que me has dado, mi trabajo, Señor. Tus manos estoy, Señor, y aquí estoy para servirte a ti. Antes servía al pecado, pero ahora te sirvo a ti, porque tú me has rescatado de las tinieblas a la luz, me has dado vida eterna. Y ahora, Señor, espero tu venida, porque la venida del Señor está próxima. En poco viene el Señor por su iglesia. Permanezcan firmes en el Señor, no desmayen. Sigan firmes, no pierdan su confianza en el Señor, porque tiene grande galardón. Sea paciente para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas tú las promesas de Dios. Tú no eres de aquellos que retroceden para perdición, sino de aquellos que tienen fe para preservación del alma. Oh Señor, gracias. Cierre sus ojos y adore al Señor en el silencio de su corazón. Adórele. Adora al Señor. Santo eres, Señor. Santo, santo, santo. Te exaltamos, Padre Celestial. Deje todas sus ansiedades, todas sus preocupaciones, todos sus problemas a los pies del Señor. Dice la Biblia en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Descanse en el Señor. Coloque todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades. Él tiene el control de todo. Descanse en su palabra, en sus promesas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por nuestras vidas, por nuestras familias, por esta iglesia, Señor, por el trabajo que tú nos has dado. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor, porque tú has tenido misericordia de mí y has sanado mis heridas. Dele gracias y adórele al Señor con todo su corazón en esta mañana. Gracias, Cristo. Que ninguna boca se calle en esta mañana. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Sí, Señor, toca nuestros corazones. Santo Espíritu.
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Te adoramos, oh Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, porque tú, Señor, eres quien los sostienes y los guardas de todo mal. Hoy quiero hacer una oración muy especial por todas las madres. Oh Señor, gracias por cada una de estas mujeres esforzadas y valientes, por cada una de estas mujeres virtuosas, oh Señor. Te pido, Señor, por ellas, para que seas tú fortaleciéndolas cada día más y más, para que seas tú cada día bendiciéndolas más y más, oh Señor, sosteniéndolas cada día de tu mano poderosa. Toca, Espíritu Santo, sus corazones, llénalas de tu amor, derrama más y más de tu gracia sobre ellas, oh Señor. Y bendecimos a nuestras madres, a estas mujeres, Señor, que con tanto sacrificio nos han amado, oh amado Rey, porque el amor de una madre es muy especial, Padre. Gracias por ellas, hoy las bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También, Señor, queremos pedirte por toda Colombia, por este país, Señor. Hoy nos humillamos, clamando, Señor, por esta tierra, amado Rey, por el país de Colombia, por esta tierra colombiana, amado Rey. Clamamos, Señor, por nuestros gobernantes, por cada uno de los ciudadanos, Señor. Reprende toda obra, Señor, del enemigo, toda obra de muerte, de destrucción, toda ola de muerte, de destrucción, todo aquello que el enemigo quiera hacer, Señor. Destruye todo plan del diablo, amado Rey. Ten misericordia de esta nación, de este país, oh Señor. Derrama más y más de tu gracia. Tu palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia, Señor. Y hoy nos humillamos pidiéndote perdón por nuestras vidas, por nuestras familias, por esta nación que se ha apartado de ti, Señor, que se ha apartado de tus principios, atrayendo tu ira y tu juicio. Oh Señor, perdónanos. Hoy te clamamos como iglesia, como la luz y la sal de esta tierra. Oh Señor, te clamamos por Colombia, por cada uno de las personas que están desamparadas, oh Señor, que están en problemas. No podemos ser indolentes ante una sociedad que cada vez está sufriendo más y más. Oramos por cada uno de los necesitados, para que puedan, Señor, reconocer su pobreza espiritual y creer en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre en el cual haya salvación, sino en tu nombre, amado Rey. Te adoramos, te bendecimos en esta mañana, te exaltamos y te damos gracias por tu gran amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. Toca, Espíritu Santo, toca. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Dígale al Señor, levanta tus manos. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudando, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi
por esa unción que permanece en cada uno de nosotros, Señor. Fortalécenos, bendícenos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por este tiempo maravilloso. Le doy un aplauso al Señor en esta mañana. Te exaltamos, te bendecimos, sabiendo, Señor, que tú tienes misericordia de aquellos que te buscan, de aquellos que se humillan delante de ti. Gracias. Vamos a alabar al Señor.